Así fue la muerte de todos los top 31 reyes o emperadores ejecutados. ¿De qué te sirve gobernar el mundo si terminas estrangulado, descuartizado o arrojado desde una columna? Resulta imposible establecer aproximadamente cuántas personas, de las cerca de 117.000 millones que se cree que han pasado por la Tierra, han resultado asesinadas. Sin embargo, solo los democidios, los asesinatos por parte de los gobiernos, se miden en magnitudes de cientos o miles de millones. Incluso en el elitista sector de los monarcas, resulta difícil estimar cuántos han sido asesinados en el curso de la historia, pero las cifras sugeridas son de miles. Muchos de estos soberanos han muerto horrendamente supliciados, atravesados por espadas, decapitados, fusilados, ametrallados, guillotinados, estrangulados, ahogados y aventados. ¿Qué satisfacción puede dar arrancarle los dientes y el cabello a un hombre antes de matarlo? ¿Qué se siente ver morir a tus 5 hijos sabiendo que tú eres el siguiente? ¿Cómo pasas de ser coronada reina a ser decapitada en solo 9 días? Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Andrónico I Comneno. Andrónico I Comneno fue emperador bizantino entre 1183 y 1185. Su vida estuvo marcada por las aventuras, los fracasos políticos, los romances escandalosos y la rivalidad con los emperadores de su dinastía, a la que puso punto final. La llegada al trono del joven Alejo II Comneno desencadenó luchas de poder en Constantinopla y, en 1182, Andrónico tomó el control, aparentemente como guardián del joven emperador. Sin embargo, rápidamente eliminó a sus rivales políticos, entre ellos a María de Antioquía, la madre y regente de Alejo II. Después mandó a asesinar a Alejo e instauró un régimen brutal. Fue derrocado por un levantamiento popular y en un suplicio de 3 días le sacaron un ojo, le cortaron la mano derecha y le arrancaron el cabello y los dientes. Después lo llevaron al hipódromo, lo colgaron por los pies y los soldados lo atravesaron repetidamente con sus espadas, hasta destrozar su cuerpo el 12 de septiembre del año 1185. Número 2. Carlos I de Inglaterra. Carlos I reinó en Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución en el Palacio londinense de Whitehall en 1649. Cayó tras ser derrotado en la batalla de Preston en agosto de 1648, en medio de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1649, la Cámara de los Comunes lo sometió a juicio, dándole la oportunidad de que suplicara por su vida, pero Carlos se negó, siendo decapitado el 30 de enero de 1649. Era costumbre que el verdugo exhibiera la cabeza del ajusticiado ante los presentes, diciendo: «Miren la cabeza de un traidor», palabras que fueron omitidas en el caso de Carlos. En un gesto sin precedentes, el líder revolucionario victorioso Oliver Cromwell permitió que la cabeza fuera cosida al cuerpo antes de entregar el cadáver a la familia. Número 3. Maximiliano I de México. Maximiliano de Habsburgo nació el 6 de julio de 1832 en Viena como archiduque de Austria, aunque renunció a ese título para ser emperador de México entre 1864 y 1867, durante la Segunda Intervención Francesa en el país. La intervención francesa, con el pretexto de cobrar deudas impagadas, obligó al presidente liberal Benito Juárez a iniciar un gobierno itinerante, desplazándose hacia el norte del país. La contraofensiva mexicana resultó exitosa y Maximiliano fue hecho prisionero el 15 de mayo de 1867, tras la caída de la ciudad de Santiago de Querétaro en manos del ejército liberal. Maximiliano I de México fue enjuiciado, sentenciado a muerte y fusilado el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Junto a él también fueron pasados por las armas sus aliados mexicanos, los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Número 4. Luis XVI de Francia. Luis XVI de Francia, guillotinado en París en 1793, fue el último rey de Francia antes de la caída de la monarquía durante la Revolución Francesa, así como el último soberano absolutista francés.
Subió al trono en 1774, tras la muerte de su abuelo Luis XV, y se mostró indeciso o reacio ante las ideas de la Ilustración, que impulsaban una apertura política y el fin del absolutismo en Francia. Visto como el símbolo de la tiranía, fue depuesto y arrestado el 10 de agosto de 1792. La monarquía fue abolida, declarándose la Primera República el 21 de septiembre de 1792, y el antiguo rey se convirtió en el ciudadano común Luis Capeto. Encontrado culpable de alta traición, fue guillotinado el 21 de enero de 1793, poniendo fin a más de 1000 años seguidos de monarquía en Francia. Número 5. María Antonieta. María Antonieta, esposa austriaca de Luis XVI, corrió la misma suerte que el rey francés 9 meses y medio después. Ya rechazada por la corte de Francia y numerosos franceses por su condición de austriaca, los derroches que se le atribuyen y las influencias sobre su marido en favor de Austria terminaron por convertirla en carne de guillotina. Su matrimonio con Luis fue uno de los tantos enlaces que realizaban las monarquías solo por motivos políticos, sin importar si había atracción o al menos afinidad entre los miembros de las parejas. Cuando se casaron el 16 de mayo de 1770, en la capilla real del Palacio de Versalles, María Antonieta tenía 14 años y a Luis le faltaban 3 meses para cumplir 16, siendo todavía heredero al trono. María Antonieta de Austria fue guillotinada el 16 de octubre de 1793, en París, acusada de alta traición, incesto y derroche del tesoro. Número 6. María Estuardo. El 24 de julio de 1567, María I de Escocia, también conocida como María Estuardo, fue obligada a abdicar en favor de su hijo de 1 año de edad. Tras un fallido intento de recobrar el trono, escapó a Inglaterra, donde esperaba ser protegida por Isabel I, su prima. Sin embargo, antes de llegar a suelo inglés, María ya había proclamado sus derechos al trono de Inglaterra, lo que fue visto con buenos ojos por católicos que adversaban la Iglesia anglicana, fundada 3 décadas antes por Enrique VIII, padre de Isabel. Isabel I percibió a María como una amenaza real y ordenó su confinamiento en varios palacios y castillos del interior de Inglaterra. Después de casi 19 años bajo custodia, María Estuardo fue decapitada el 8 de febrero de 1587, a los 44 años, en el castillo inglés de Fotheringay, acusada de una conspiración para matar a Isabel. Número 7. Juana Grey. Juana I de Inglaterra, también conocida como Juana Grey, es apodada la Reina de los 9 días, por su reinado de facto en Inglaterra e Irlanda, entre el 10 y el 19 de julio de 1553, siendo la primera mujer en ostentar ese trono. Juana era bisnieta de Enrique VII y sobrina segunda del rey Eduardo VI, quien la designó por testamento como su sucesora, ya que no quería que el trono fuera heredado por su media hermana, la católica María. Tras la muerte de Eduardo, la anglicana Juana fue proclamada reina, pero el creciente apoyo a María hizo que el Consejo Privado de Inglaterra cambiara de opinión. Juana fue depuesta tras su reinado de solo 9 días y sustituida por María I. Recluida en la Torre de Londres y vista como una amenaza por María, Juana fue condenada por alta traición y ejecutada en el cadalso el 12 de febrero de 1554. Número 8. Nicolás II de Rusia. Nicolás II de Rusia fue ametrallado en Ekaterimburgo, junto con su esposa y sus 5 hijos, el 17 de julio de 1918, más de un año después de que su reinado como emperador de Rusia hubiera terminado en 1917, en medio de la revolución bolchevique. Su primo Jorge V del Reino Unido había rehusado darle refugio por temer a una rebelión interna encabezada por el sector radical del Partido Laborista y comunistas ingleses. Durante el reinado de Nicolás II, el Imperio ruso sufrió un declive político, social y militar, lo que llevó al colapso del régimen imperial. La revolución bolchevique fue favorecida por su negativa a realizar reformas políticas. El zar había alineado su imperio del lado de la Entente durante la Primera Guerra Mundial, pero el triunfo bolchevique sacó a Rusia del conflicto. Número 9. Vercingetorix. Vercingetorix fue un líder tribal galo de la tribu de los Arvernos, que enfrentó a Julio César en la Guerra de las Galias, durante la parte final de la República Romana. Derrotado por los romanos en el año 52 a.C., Vercingetorix fue trasladado como prisionero a Roma y recluido durante unos 6 años en la cárcel de Tullianum. Cerca del año 46 a.C., el caudillo galo fue exhibido durante el desfile triunfal de César en Roma y después ejecutado mediante estrangulamiento. Vercingetorix fue uno de los primeros líderes de las Galias que consiguieron acaudillar a una parte relevante de la nación gala.
mostrando talento militar en su enfrentamiento con el reputado estratega Julio César. En el siglo XIX, el emperador francés Napoleón III utilizó la figura de Vercingetorix para enaltecer la cultura galo-romana. Número 10. Conradino de Hohenstaufen. Conradino de Hohenstaufen, o Conrado IV de Suabia, fue un duque suabo del siglo XIII, que reinó en Sicilia y Jerusalén entre 1254 y 1258. Tenía 2 años cuando su padre murió en 1254 y permaneció en Alemania mientras su reino era gobernado por regentes. 4 años después, su tío y regente, Manfredo de Sicilia, se apoderó del trono, siendo coronado rey de Sicilia. Manfredo fue derrotado y muerto en la batalla de Benevento en 1266, y el vencedor, Carlos d'Anjou, se quedó con el poder. Ya adolescente, Conradino intentó recuperar su herencia frente a Carlos d'Anjou, con el apoyo de los gibelinos, pero fue derrotado y hecho prisionero en la batalla de Tanglicoso. Conradino fue decapitado el 29 de octubre de 1268 en la plaza del mercado de Nápoles. Tenía 16 años. Número 11. Filipo III de Macedonia. Filipo III de Macedonia fue un discapacitado intelectual que ascendió al trono de Macedonia tras la muerte de su medio hermano Alejandro Magno en el año 323 a.C. Era hijo ilegítimo de Filipo II y una bailarina tesalia de nombre Filina. Filipo III llegó al trono aproximadamente a los 36 años de edad y, según se afirma, fue aceptado por los macedonios pese a su discapacidad. Filipo III no llegó realmente a gobernar, siendo un instrumento político de algunos generales de Alejandro, como Pérdicas y Antípatro. Las intrigas y los conflictos por el poder se sucedieron. Pérdicas hizo casar a Rideo con su pariente Eurídice II, pero la pareja real macedonia fue estrangulada en 317 a.C., por encargo de Olimpia de Epiro, madre de Alejandro. Olimpia quería despejar el camino al trono a su nieto Alejandro IV. Número 12. Amintas IV de Macedonia. Amintas tenía unos 6 años cuando fue proclamado rey de Macedonia en 359 a.C., tras la muerte de su padre, Pérdicas III. Dada su corta edad, su tío Filipo entró en escena como tutor y regente, pero el padre de Alejandro Magno apartó a su joven sobrino en 355 a.C., y se hizo coronar rey de Macedonia como Filipo II. Filipo II no creía que su sobrino representara una amenaza y lo dejó en paz, dándole incluso a su hija Sinane como esposa. Pero la situación cambió cuando emergió Alejandro Magno. Alejandro consideraba que la manera ilegítima como su primo había perdido el trono constituía un cabo suelto y lo mandó a asesinar. Número 13. Cuauhtémoc. Fue el último tlatoani de Tenochtitlán. Asumió el poder en 1521, cuando la ciudad de Tenochtitlán era destrozada por el hambre y la viruela. El 13 de agosto de 1521, los españoles lo capturaron en Tlatelolco. Según Bernal Díaz de Castillo, Cuauhtémoc, al ser atrapado, dijo lo siguiente a Hernán Cortés: «Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él». Hernán Cortés no mató en ese momento a Cuauhtémoc, ya que lo quería utilizar para controlar a los mexicas, dada su autoridad como tlatoani. Pero sí le quemaron los pies con aceite para que revelara el supuesto oro escondido. Cuauhtémoc nunca reveló nada. Cuando le preguntaron si quería confesar para que pararan el tormento, solo dijo: «¿Estoy en algún deleite o baño?», como diciendo que estaba disfrutando el fuego por el aceite quemado en sus pies. No hay peor insulto a la tortura como la indiferencia. En 1525 lo ahorcaron por órdenes de Hernán Cortés, este último supuestamente temiendo una conspiración de Cuauhtémoc contra los españoles. Muchos historiadores dudan de la supuesta conspiración. Número 14. Alejo V Ducas. Alejo V Ducas fue emperador bizantino entre el 5 de febrero y el 12 de abril de 1204, durante el asedio de Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada. Ascendió al trono desde una alta posición en la corte, cuando los coemperadores Isaac II y Alejo IV, Ángelo, perdieron la confianza de la población de Constantinopla para defender la ciudad del asedio latino. Comenzó a mejorar las defensas de la ciudad y puso fin a las negociaciones con los cruzados. Defendió Constantinopla con tenacidad, pero fue derrotado por la fortaleza de los latinos y tuvo que huir a Tracia cuando la capital bizantina cayó. Intentó aliarse con Alejo III Ángelo, pero este lo cegó y entregó a los cruzados, quienes lo asesinaron arrojándolo desde la columna de Teodosio. Número 15. Anastasio II.
Anastasio II Artemio gobernó el Imperio Bizantino entre los años 713 y 715. Fue designado emperador por la población y el Senado de Constantinopla, después de que una revuelta derrocara a su predecesor, Filípico, de quien había sido secretario. Anastasio reorganizó el ejército para enfrentar la amenaza sarracena que sufría Constantinopla por mar y tierra, pero sus medidas disciplinarias no fueron del agrado de la tropa, que proclamó emperador a Teodosio III. El enfrentamiento siguiente resultó en la victoria de Teodosio y Anastasio se retiró a un monasterio en Tesalónica. Retornó a la vida pública en 721 para encabezar una revuelta contra el emperador León III. Sin embargo, su asedio de Constantinopla fracasó y León III lo mandó a decapitar. Número 16. Focas. Flavio Focas fue emperador bizantino entre 602 y 610, tras ser designado por el ejército para suceder a Mauricio. En 608, Heraclio, exarca de Cartago, y su hijo del mismo nombre iniciaron una revuelta contra Focas en el norte de África, comenzando una guerra civil. La guerra coincidió con una inoportuna medida de Focas de intentar forzar la conversión de los judíos al cristianismo, lo que puso al emperador bizantino a tener que luchar en dos frentes. En Antioquía, los judíos asesinaron a numerosos cristianos, incluido el patriarca Anastasio, mientras Heraclio, hijo, avanzaba hacia Constantinopla. Heraclio decapitó personalmente a Focas, después de preguntarle: ¿Es así como has gobernado el imperio, miserable? A lo que el emperador respondió: ¿Lo gobernarías tú mejor? Después, el cuerpo de Focas fue mutilado, paseado por las calles de la ciudad y finalmente quemado. Número 17. Tiberio III. Tiberio III fue emperador bizantino entre 698 y 705, bajo el reinado de Leoncio. Tiberio formó parte de un ejército enviado a expulsar a los omeyas de Cartago, acción que fracasó después de una victoria inicial. Temerosa de la ira de Leoncio al volver a Constantinopla, la tropa asesinó a su comandante y designó emperador a Tiberio, quien reunió una flota y partió hacia la capital bizantina, donde derrotó al monarca y asumió el gobierno del imperio. En 705, el antiguo emperador Justiniano II, quien había sido derrocado por Leoncio, organizó un ejército que entró en secreto a Constantinopla y depuso a Tiberio III, quien huyó a Bitinia. Tiberio III fue apresado algunos meses más tarde y decapitado por orden de Justiniano en algún momento entre agosto de 705 y febrero de 706. Número 18. Mauricio. Mauricio fue emperador bizantino entre 582 y 602, el último representante de la dinastía justiniana. Tras sobresalir como general del ejército, fue designado sucesor por su suegro Tiberio II. Obtuvo la victoria en la guerra contra la Persia sasánida, y por primera vez en 2 siglos, el Imperio Romano de Oriente no tuvo que comprar la paz a los persas pagando tributos. Realizó campañas exitosas en los Balcanes y a lo largo del Danubio, y en Occidente fundó los exarcados o provincias de Italia y África. Sin embargo, sus duras medidas económicas para sostener sus campañas guerreras lo hicieron impopular, y fue depuesto por una facción del ejército que proclamó emperador a Focas. El 27 de noviembre de 602, Mauricio fue obligado a presenciar la ejecución de sus 5 hijos menores antes de ser decapitado. Número 19. Teodosio. Teodosio fue el hijo mayor del emperador bizantino Mauricio, cogobernado con su padre desde 590 hasta su asesinato, poco después del 27 de noviembre de 602, fecha en la que su familia paterna fue ejecutada en Constantinopla. Fue el único hijo superviviente de Mauricio tras la masacre del 27 de noviembre, y se dice que el ejército consideró nombrarlo emperador para suceder a su padre, aunque después optó por Focas. Enviado en una misión fallida, se afirma que Teodosio fue capturado y asesinado por los partidarios de Focas, unos días después de la ejecución de Mauricio. Otra versión señala que sobrevivió y encabezó una acción organizada por los persas para comenzar una guerra contra el Imperio bizantino. Se debate si este hombre era el auténtico Teodosio o un impostor. Número 20. Balduino I de Constantinopla. Balduino I de Constantinopla fue el primer emperador del Imperio Latino, entre 1204 y 1205, tras la conquista de Constantinopla y otros territorios bizantinos por los ejércitos de la Cuarta Cruzada. Con el apoyo de Venecia, fue coronado en Santa Sofía el 16 de mayo de 1204. El papado, sorprendido por el ataque católico occidental al principal centro de poder cristiano oriental y desconcertado por no haber sido informado sobre la acción, optó por reconocer a Balduino, descrito como un hombre corajudo, piadoso y autocontrolado. El nuevo emperador estableció un gobierno feudal al estilo europeo occidental, enfeudando a 600 caballeros. Un alzamiento bizantino en Tracia dio al zar búlgaro Kaloyan la excusa para una invasión del Imperio Latino,
Derrotado, Balduino I de Constantinopla murió en cautiverio en Bulgaria en 1205. Número 21. Esteban Tomašević. Esteban Tomašević, o Esteban II, fue el último rey de Bosnia, entre 1461 y 1463. Sucedió a su padre en el trono tras la muerte de este el 10 de julio de 1461, y se convirtió en el primer rey bosnio en recibir una corona de la Santa Sede. Mantuvo una activa correspondencia con el Papa Pío II, quien colaboró con él para mantener a Bosnia dentro de la cristiandad. Asedido por los otomanos, pidió auxilio a los monarcas europeos occidentales, que se negaron a ayudarlo, confiando en que al menos el rey húngaro Matías Corvino lo respaldaría. Esteban interrumpió el pago de tributos al Imperio Otomano. En mayo de 1463, el sultán Mehmed el Conquistador marchó sobre Bosnia, encontrando escasa resistencia, y capturó a Esteban, quien después fue decapitado. La ejecución marcó la caída del reino de Bosnia ante el Imperio Otomano. Número 22. Samuel Aba. Esteban I, primer rey de Hungría entre 1000 y 1038, nombró a Samuel Aba como su palatino, un alto funcionario que tenía a su cargo la dirección de la corte real. Sin embargo, tras la muerte de Esteban en 1038, el nuevo monarca, Pedro el Veneciano, destituyó de su cargo a Samuel. La nobleza húngara destronó a Pedro en 1041 y eligió rey a Samuel. Según crónicas húngaras, el nuevo rey prefería a los plebeyos, lo que generó descontento entre sus antiguos valedores. Samuel Aba ejecutó a numerosos oponentes, lo que provocó un conflicto con el obispo Gerardo de Sanad. En 1044, Pedro el Veneciano regresó con la ayuda del rey alemán Enrique III, y el ejército de Samuel fue derrotado. Samuel huyó del campo de batalla, pero fue capturado y decapitado. Número 23. Iván Shishman. Iván Shishman fue zar de Bulgaria en Tarnovo entre 1371 y 1395. Aunque su autoridad se limitó a la parte central del Imperio búlgaro, se cree que su política inconsistente e indecisa facilitó la caída de su país bajo el dominio otomano. A pesar de su debilidad política y militar, durante su reinado Bulgaria se mantuvo como un importante centro cultural regional, produciéndose numerosos textos y una reforma ortográfica de la lengua búlgara. Si bien el folclore búlgaro lo retrata como un monarca heroico, no existe ninguna prueba documental que lo presente como un dirigente activo en la defensa del país frente a la amenaza otomana. En 1393 el ejército imperial tomó la capital, Tarnovo, y 2 años más tarde conquistó los últimos baluartes búlgaros en manos de Iván Shishman, quien fue ejecutado. Según la leyenda, murió valientemente en batalla. Número 24. Iván Sratsimir. Iván Sratsimir fue zar de Bulgaria desde 1356 hasta 1396. A pesar de ser el hijo mayor de Iván Alejandro, fue desheredado en favor de su medio hermano, Iván Shishman, por lo que se proclamó zar en Vidin, en el noroccidente de Bulgaria. Tras la muerte de su padre en 1371, rompió los últimos lazos con el reino de Tarnovo de su hermano Iván Shishman e incluso, para demostrar su independencia, puso el arzobispado de Vidin bajo la autoridad del patriarca de Constantinopla. Amparado en su situación geográfica, pudo mantenerse fuera del alcance del Imperio Otomano durante muchos años. Su suerte terminó en 1396, cuando los turcos otomanos se apoderaron de Vidin, después de la batalla de Nicópolis. Iván Sratsimir fue capturado y encarcelado, siendo ejecutado, probablemente por estrangulación, en el año de 1397. Número 25. Vlad el Joven. Vlad V Seltanar, también llamado Vlad el Joven, fue voivoda o príncipe de Valaquia, una región histórica de la actual Rumania, entre 1510 y 1512. Nació unos 60 años antes que su más famoso antecesor, Vlad el Empalador o Vlad Drácula, también gobernante del Principado valaco. Vlad el Joven arrebató el trono a Mircea III Drácula el 8 de abril de 1510, con la ayuda de los otomanos y el apoyo de la poderosa familia Cracoviste. Después entró en conflicto con los Cracoviste, ante la sospecha de que la familia quería convertir a uno de sus miembros en príncipe de Valaquia. En medio de la disputa, los boyardos que lo apoyaban cruzaron el Danubio hacia dominios otomanos. Las fuerzas del sultán Mehmed y de la familia Cracoviste marcharon en ofensiva y Vlad fue derrotado en batalla, hecho prisionero y decapitado el 23 de enero de 1512, bajo un peral en Bucarest. Número 26. Petru Cercel. Petru II Cercel fue voivoda de Valaquia en 1583 a 1585. Políglota y poeta, escribió sus versos en toscano,
antes de alcanzar el Principado. Viajó por Francia, Turquía, Venecia y Ragusa, recibiendo un gran apoyo de los franceses. Entró en Bucarest en agosto de 1583, acompañado de una comitiva de extranjeros. Al parecer, pretendía reemplazar a algunos boyardos con sus propios protegidos y ordenó el asesinato de varios adversarios. En paralelo, aumentó los impuestos debido a que estaba fuertemente endeudado, ya que había sido electo tras comprometerse a servir la deuda, tanto principal como intereses, contraída por su antecesor, Mignea Turcitul. Además, Petru II aprovechó sus 20 meses en el poder para acumular una gran fortuna personal. Fue depuesto por Mignea Turcitul y se trasladó a Estambul, siendo decapitado en un barco cuando intentaba exiliarse en Rodas en marzo de 1590. Número 27. Constantino Brâncoveanu. Constantino Brâncoveanu gobernó el Principado de Valaquia entre 1688 y 1714. Ascendió al trono tras la repentina muerte de su tío, Șerban Cantacuzino, vasallo del Imperio Otomano. Brâncoveanu empezó a promover alianzas antiotomanas con los Habsburgo y la Rusia de Pedro el Grande. En 1710, Rusia intervino en Moldavia y varios de los nobles boyardos valacos retiraron su apoyo a Brâncoveanu y desertaron al lado ruso, por lo que al príncipe no le quedó más remedio que volver al regazo otomano. Sin embargo, los otomanos desconfiaban de Brâncoveanu y temían una alianza valaco-rusa, además de la negativa del príncipe a convertirse al Islam, por lo que lo decapitaron. Número 28. Ștefan Cantacuzino. Ștefan Cantacuzino fue un príncipe que gobernó Valaquia desde abril de 1714 hasta el 21 de enero de 1716. Nació en torno a 1675 en el seno de la familia Cantacuzino, una de las casas nobles valacas más poderosas. Su padre Constantino fue un notable erudito, político y diplomático. En 1714 alcanzó el principado con el apoyo otomano, tras la ejecución de Constantino Brâncoveanu, y pasó sus 21 meses de gobierno sorteando las presiones de la entidad imperial turca y los Habsburgo. Tras el estallido de la guerra austro-turca en 1716, intentó aliarse con Austria y envió a Viena información secreta. Tras descubrirse sus tratos con los Habsburgo, fue arrestado y llevado a Estambul, donde lo ejecutaron. Número 29. Časlav de Serbia. Časlav fue rey de Serbia de 933 a 960, tras arrebatar el control de las tribus serbias a los búlgaros. Confederó a sus tribus con las del este de Bosnia y los principados de la actual Herzegovina, y combatió con éxito a los magiares, siendo considerado uno de los fundadores de la Serbia medieval. Cruzó los Cárpatos y devastó Europa Central, tras propinar varias derrotas a los magiares. Finalmente fue dominado por estos y ahogado en el río Sava cerca de 960. Número 30. David ap Gruffudd. David ap Gruffudd fue príncipe de Gwynedd hasta la muerte de su hermano Llywelyn, el 11 de diciembre de 1282, cuando se autoproclamó príncipe de Gales. Se convirtió en fugitivo tras liberar una guerra contra la ocupación inglesa de Gales, pero fue apresado, ahorcado y descuartizado el 3 de octubre de 1283, por orden del rey inglés Eduardo I. David fue el último príncipe de Gales nativo, antes de la conquista del país por Inglaterra en 1283. Número 31. Turgesius. Turgesius fue un jefe vikingo que estuvo activo en Irlanda en el siglo IX. Cerca del año 837 lideró una flota de 120 barcos que penetraron en Irlanda a través de los ríos Boyne y Liffey. Tomó Dublín, entonces un asentamiento, y construyó un fuerte en la colina donde ahora se encuentra el castillo de la capital de Irlanda. Desde Dublín, lanzó nuevas incursiones a través del mar de Irlanda, llegando hasta Gales. Según los anales del Ulster, Turgesius fue capturado por el rey de Irlanda, Maele Shexnail, y murió ahogado en el lago Lough Owel en 845. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo fue la muerte de todos los top 31 reyes o emperadores ejecutados. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo de la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.